Bueno, nuevamente, buenas noches. Inicialmente quiero dar las gracias a Vitalis México por invitarme a participar nuevamente en este ciclo de conferencias, al doctor Eberto Muñoz, que me tuvo en cuenta para poder compartir con ustedes parte del trabajo que se hace diariamente. Y en esta oportunidad, para cerrar este primer ciclo de conferencias, me corresponde hablar acerca del uso del esmolol, nitroprusiato y norepinefrina. Entonces, el objetivo de esta presentación inicialmente es ir de más a menos. Vamos a empezar con un tema muy grande y poco a poco nos vamos a ir introduciendo hacia los fármacos específicamente detallados para la noche de hoy. Entonces, ¿por qué vamos a ir de más a menos? Vamos a tratar de resumir unas 2 o 3 semanas de la academia, de la formación en medicina, hablando del sistema nervioso autónomo, algo de anatomía, fisiología y farmacología, para luego introducirnos a hablar específicamente de estos fármacos, desde el punto de vista de sus indicaciones, sus mecanismos de acción, por qué vías se deben administrar preferiblemente, cuáles van a ser los efectos adversos que pueden producir, las contraindicaciones a las cuales tenemos que tener en cuenta previa a la administración, cómo debemos monitorizarla y la toxicidad. Entonces, para llegar a hablar del sistema nervioso autónomo, vamos a recordar muy rápidamente que el sistema nervioso es una red de comunicación interna y externa que cuenta con una función sensitiva, integradora y a la vez motora también, que anatómicamente tiene dos divisiones que todos las sabemos, pero la vamos a recordar. Desde el punto de vista del sistema nervioso central, depende del encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico comprende los axones aferentes y eferentes del sistema nervioso central, incluyendo los nervios craneales y los nervios raquídeos. Y este sistema nervioso periférico funcionalmente se divide en tres también, los cuales son el sistema nervioso somático voluntario, el cual está inervando toda la parte del sistema musculoesquelético, el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso autónomo, el cual nos compete para el día de hoy y poder entender por qué utilizamos estos fármacos en algunas situaciones especiales o escenarios especiales. Entonces, vamos a definir también qué es el sistema nervioso autónomo. Esta es la parte del sistema nervioso central y periférico que se encarga de regular todas las funciones involuntarias del organismo, pero a la vez debe tratar de mantener la homeostasis interna y dar una respuesta de adaptación ante diferentes estímulos, tanto externos como internos, dependiendo lo que le esté sucediendo a la persona o al paciente. Entonces, anatómicamente el sistema nervioso autónomo se divide también en una porción central y una parte periférica. ¿Qué es importante en la parte de la anatomía del sistema nervioso autónomo central? Que el principal centro organizativo es el hipotálamo. ¿Por qué? Porque ahí van a confluir todas las funciones vitales del organismo, donde se integra el sistema nervioso autónomo y el neuroendocrino. ¿Qué es importante aquí también mencionar? Que anatómicamente el sistema nervioso, listo. El sistema nervioso autónomo está dividido, como ustedes bien lo recuerdan, en el sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, ¿qué es importante? En el hipotálamo, en los núcleos posterolaterales, llega toda la información del sistema nervioso simpático, y en los núcleos anterior y medial se encuentra toda la información que llega al sistema nervioso parasimpático. Desde el punto de vista anatómico también, recordar que en el tronco encefálico y en la salida de las cerebrosas se localizan los centros de organización y de respuesta aguda del sistema nervioso autónomo. Y esos son los encargados de la respuesta tónica. ¿Eso a qué se refiere? Que eso va a ser la parte encargada del control de la resistencia vascular periférica. Y a nivel de los núcleos del tracto solitario van a llegar todas las fibras aferentes, tanto de los quimios como de los vasoreceptores. Anatómicamente, ¿cómo dividimos el sistema nervioso autónomo periférico? Todos lo conocemos, en simpático y parasimpático. El simpático, donde se encuentra distribuido anatómicamente, es a nivel toracolumbar, que va desde T1 hasta L2 y depende de los receptores adrenérgicos, que son estimulados por neurotransmisores
como la noradrenalina. Y el sistema nervioso parasimpático anatómicamente se describe a nivel cráneo-sacro y es el encargado de todas las respuestas que puedan producirse al estimular los receptores colinérgicos. Importante también recordar acá que las fibras preganglionares del sistema nervioso simpático son muy cortas, porque normalmente el ganglio está muy cercano a la salida de estas fibras nerviosas, mientras que las fibras preganglionares del sistema nervioso parasimpático son mucho más largas, ya que el ganglio se encuentra muy cercano al órgano efector o que va a dar la respuesta. También es importante recordar, los neurotransmisores del sistema nervioso autónomo son dos principalmente, que son la noradrenalina y la acetilcolina. La noradrenalina pertenece al sistema nervioso simpático y la acetilcolina al parasimpático. Recordar que todas las fibras preganglionares, el neurotransmisor que liberan previo al ganglio, siempre va a ser acetilcolina. Acetilcolina, sea parasimpático o a nivel simpático o parasimpático. Pero ya después de que se ha pasado el ganglio, lo que va a liberar el neurotransmisor que libera estas fibras del sistema nervioso simpático va a ser noradrenalina. Y en la médula suprarrenal va a liberar también adrenalina. ¿Cómo se sintetizan estos neurotransmisores? Simplemente para recordar, acetilcolina es por una reacción química entre la colina y acetil-CoA que se libera en la hendidura presináptica, mientras que la noradrenalina es producida de su predecesor, la dopamina, después de unas reacciones químicas de acuerdo a estas enzimas que están mencionadas aquí en la presentación. ¿Cómo se van a secretar estos neurotransmisores? Importante, la fibra preganglionar va a recibir un estímulo, va a recibir una despolarización que va a llevar a que dentro de las fibras preganglionares o presinápticas, cuando se va a liberar el neurotransmisor, ellas se encuentran dentro de unas vesículas, pero estas vesículas, para poder liberar el neurotransmisor, deben acercarse a la membrana y por un proceso de exocitosis liberan el neurotransmisor en la hendidura presináptica. Pero eso se debe a qué? A una entrada de calcio que se encuentra por estos canales de calcio que estimulan que el neurotransmisor, que la vesícula se pega a la membrana y por exocitosis se libere. Cuando se libera, ella se va a acercar al receptor al cual deba llegar y va a dar el estímulo específico para que dé una respuesta como tal como se observa en el video que ustedes están terminando de ver. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante? Recordar que tanto el simpático y parasimpático inervan los mismos órganos y van a tener unos efectos que van a hacer que van a estimular o van a hacer que la reacción sea completamente antagónica. Por esa razón existen los receptores que son adrenérgicos y los receptores que son también muscarínicos, nicotínicos. Entonces, ¿qué es importante? A nivel del corazón pueden producir que a nivel de la frecuencia cardíaca o de la fuerza de la contracción, si es un estímulo, la respuesta adrenérgica, ¿cuál va a ser? Que aumente la frecuencia cardíaca o aumente el inotropismo. Si la respuesta va a ser colinérgica, van a disminuir estas dos y van a actuar sobre los receptores beta 1 específicamente. No voy a nombrar todas, simplemente las que vamos a tener relación más adelante con los fármacos. Y a nivel de los vasos sanguíneos, la respuesta adrenérgica, ¿cuál va a ser? Vasoconstricción por estimulación de los receptores alfa 1. ¿Qué acción van a tener los fármacos sobre el sistema nervioso autónomo? Entonces, depende porque hay fármacos que tienen efectos agonistas y efectos antagonistas. Con respecto a los fármacos del día de hoy, a nivel de la noradrenalina, recordar que ella es la que más estímulo produce sobre los receptores alfa 1, mientras que el esmolol va a tener un efecto beta bloqueador cardioselectivo sobre los receptores beta 1 y beta 2. Después de este corto resumen del sistema nervioso autónomo, esta imagen no la voy a explicar toda, no la voy a escribir, simplemente es para que recuerden y tengan en cuenta que siempre va a haber una relación muy íntima entre el endotelio vascular y el músculo liso, que siempre van a existir una gran cantidad de reacciones bioquímicas para tratar de mantener una homeostasis permanente a nivel del tono vascular. ¿Y esto a qué se debe? Específicamente que los receptores vasomotores pueden hacer que el tono vascular reaccione de dos maneras. Puede ser vasodilatación o puede haber vasoconstricción, donde ambas reacciones
van a estar estrictamente dependientes del dominio de los receptores presentes en el endotelio vascular. ¿Y para qué toda esta información? Como les dije inicialmente, acabamos de resumir en unos cortos minutos la formación que tuvimos inicialmente en medicina. No nos preocupemos. ¿Por qué? Porque debemos saber que estos fármacos que vamos a mencionar a continuación son herramientas que nos van a permitir apoyarnos o soportarnos y atender al paciente de acuerdo a la condición en la que estemos o en la que se encuentre el paciente. ¿Eso de qué depende? Del escenario al cual nos estemos enfrentando. Si encontramos pacientes que presentan una respuesta vasoplégica o pacientes con crisis hipertensivas, debemos tomar decisión sobre qué fármacos vamos a utilizar en los pacientes y en qué momento del escenario para mejorar su estado hemodinámico. Entonces, inicialmente vamos a hablar acerca vamos a hacer un resumen muy corto con esa diapositiva, recordándoles que, que el gasto cardíaco va a ser dependiente de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, y que el volumen sistólico va a depender ¿de qué? De la precarga, de la contractilidad y de la poscarga. ¿Por qué es importante esto? Por el siguiente punto. Los vasodilatadores, ¿cómo se definen? Son unos fármacos que van a actuar sobre el componente vascular y su efecto es producir vasodilatación. Pues lo pueden hacer en los vasos sanguíneos a nivel venoso, por lo cual se puede disminuir la precarga para que de esta manera vasodilate el paciente y disminuya la presión arterial, o pueden tener un efecto vasodilatador a nivel arterial, disminuyendo la poscarga. Pero también hay fármacos que pueden hacer efecto a nivel tanto venoso como arterial. ¿Cómo se dividen? Entonces, los vasodilatadores venosos, ¿qué hacen? Disminuyen la precarga. Un ejemplo son los diuréticos. ¿Por qué? Porque estos nos van a disminuir la volemia. Pero también existen vasodilatadores venosos específicos, como la nitroglicerina y los isosorbides. Hay vasodilatadores arteriales que disminuyen directamente la resistencia vascular periférica, como la hidralazina y el minoxidil. Y existe la tercera clasificación, que son los vasodilatadores arteriovenosos. Disminuyen precarga y disminuyen la poscarga. Y hay algunos que tienen una acción directa, como uno de los protagonistas del día de hoy, es el nitroprusiato. Hay otros que tienen bloqueos sobre los receptores alfa-1 adrenoreceptores, otros que van a tener efectos sobre los ARA2, y hay unos bloqueadores beta selectivos. Y aquí está el segundo protagonista de la noche de hoy, que es el esmolol, que son antagonistas de los receptores beta, que son muy selectivos por los receptores beta-1. Entonces vamos a iniciar con los usos del esmolol. Vamos a recordar, como ya lo mencionamos previamente, que este fármaco es un antagonista adrenérgico beta-1 cardioselectivo, ya que tiene un efecto sobre los receptores beta-1 y beta-2, principalmente sobre los beta-1. Estos fármacos que estamos mencionando la noche de hoy, los podemos utilizar de manera en diferentes escenarios, en una unidad de emergencias, en una unidad de cuidado intensivo o en el ámbito operatorio, tanto prequirúrgicamente, intraoperatoriamente o en el posoperatorio. Y tenemos que saber en qué escenarios los podemos utilizar. Entonces, los podemos utilizar principalmente en taquicardias supraventriculares, como la fibrilación auricular y flúter auricular. Les recuerdo que les dije al principio, el objetivo en esta presentación no es llevarlos a reemplazar fármacos con los cuales ustedes ya tienen experiencia para el manejo de taquicardias supraventriculares, crisis hipertensivas, y llevarlos a recordar que existen otras herramientas con las cuales pueden contar, porque también dependen de qué cantidad de fármacos y qué tipo de fármacos cuentan en su institución para poder trabajar. Entonces, indicaciones del esmolol: taquicardias supraventriculares. En los pacientes, después de una inducción anestésica, recuerden que con una laringoscopia hay una descarga simpática que va a llevar a que el paciente haga taquicardia, hipertensión. También podríamos utilizarlo para prevenir esa hipertensión o taquicardia por intubación. Esas serían las dos indicaciones principales aprobadas por la FDA, pero también existen otras indicaciones que se consideran off-label, pero que pueden tener algo de soporte científico. Como por ejemplo, ¿cuáles son escenarios? Pacientes con disecciones aórticas o pacientes con síndromes coronarios agudos sin elevación del ST que están presentando hipertensión y taquicardia, y nos puede ayudar principalmente para hacer un control de frecuencia específicamente. En pacientes que hemos cardiovertido eléctricamente porque están inestables hemodinámicamente y que no han respondido a la cardioversión eléctrica y persisten taquicárdicos, podríamos utilizar una dosis de esmolol buscando controlar más la frecuencia. También está indicado en emergencias hipertensivas
o pacientes con tirotoxicosis. Y hay una indicación también que está descrita en un artículo de la Revista Mexicana de Anestesiología, donde dice que puede ayudarnos a disminuir la respuesta simpática en las técnicas anestésicas libres de opioides, como es el artículo del doctor Jorge Vargas, donde él menciona que uno puede utilizar el esmolol en conjunto con otros fármacos que no sean opioides, con el objetivo de tener un mejor control a nivel simpático, y con estas dosis que están aquí graficadas, dosis para el momento de la inducción y dosis de mantenimiento. Dentro de este artículo también hay una referencia donde ellos dicen que no es necesaria la analgesia durante la anestesia, que lo que es necesario es mantener una estabilidad simpática para evitar la disfunción y el daño orgánico. Entonces, aquí ya encontramos más campos donde podemos utilizar este tipo de medicamento para ofrecer a nuestros pacientes, digamos, una mayor estabilidad con respecto a frecuencia cardíaca, tensión arterial o una anestesia libre de opioides. Mecanismo de acción, beta-bloqueador cardioselectivo, que es de corta acción, que eso es muy bueno porque uno puede con una sola dosis, con un solo bolo, lograr disminuir la frecuencia cardíaca, bajar un poco la tensión arterial y ver la respuesta en el paciente. También se considera un agente antiarrítmico de clase 2 y con su mecanismo de acción, ¿qué se logra? Este receptor, al ser beta 1 selectivo, va a disminuir la respuesta adrenérgica. O sea, tiene un efecto antagónico, ya que al bloquear esos receptores va a disminuir la actividad que tiene la noradrenalina y la adrenalina sobre estos receptores. ¿Esto a qué lleva? A que haya menor inotropismo, menor cronotropismo también, y va a disminuir la respuesta vascular periférica. El tiempo de latencia, ¿eso qué quiere decir? Que una vez administrado al paciente, al minuto podemos observar si hemos logrado un mejor control de la frecuencia cardíaca y si ha bajado un poco también la presión arterial. La vida media es de 9 minutos y su excreción es a nivel renal por la orina. Con respecto a la vía de administración, siempre debo tener un acceso venoso central para administrarlo. Si es para infusión, la recomendación es que sí. Si es para un control de la taquicardia o la hipertensión después de la laringoscopia, de la intubación, por una vía periférica se puede administrar. ¿Por qué? Porque a nivel periférico, si montamos infusiones, pueden haber lesiones vasculares también. Con respecto a las dosis, entonces depende del escenario. Entonces, si es taquicardia, hipertensión, peri o posoperatoria, ellos recomiendan bolos de 1000 microgramos o 1 miligramo por kilo y colocar infusiones a lo que está representado aquí en la diapositiva. O si usted no quiere administrar un bolo tan alto, puede administrar la mitad, 500 microgramos o 0.1 miligramos por kilo, e iniciar con infusiones bajitas, de 50 microgramos por kilo minuto, pero permanentemente usted tiene que estar evaluando la presión arterial, la frecuencia cardíaca, y si obtiene respuesta, esa es la dosis que el paciente necesita. Si no tiene respuesta, la puede ir incrementando hasta un máximo de 300 microgramos por kilo minuto. Si hay taquicardia supraventricular o taquicardia sinusal, la misma referencia a la anterior. Bolos de 0,5 o 500 microgramos por kilo y cada 5 minutos se evalúa la respuesta para mantener una dosis titulable y determinar cuál es el momento en la que ya debe mantener esa dosis y no aumentarla más porque puede encontrarse con efectos adversos a este medicamento. Con respecto a dosis, con respecto a las recomendaciones off-label en emergencia hipertensiva, bolos de 500 a 1000 microgramos en disecciones aórticas, dice que las dosis de bolo son muy parecidas, de 500 microgramos, pero las infusiones son mucho más bajitas, porque aquí lo que estamos buscando es un mayor control de la frecuencia cardíaca, más que una vasodilatación en el paciente. Con respecto a disminuir la respuesta simpática después de la intubación, ellos recomiendan que se administre durante la inducción anestésica para evitar o disminuir esa respuesta simpática después de la laringoscopia o la intubación en el paciente. Efectos adversos. Recordar que todos los medicamentos que utilizamos tienen efectos adversos. No existe ningún medicamento inocuo a nivel mundial y el esmolol no queda por fuera de los fármacos que puedan producir efectos adversos. Vamos a encontrar principalmente que la hipotensión, que puede encontrarse sintomática en algunos pacientes aproximadamente en un 12%, y también esto puede llevar a que el paciente pueda presentar algo de mareos. Cuando se hablaba de las infusiones a nivel periférico, pueden haber lesiones vasculares, pueden encontrarse a nivel de la piel ampollas, necrosis o tromboflebitis. Por esa razón se recomienda infusiones por vía central y dosis bolo se puede arrancar por una vía periférica. Dependiendo del bolo o la velocidad de administración del bolo del fármaco, podemos encontrar o presentar bradicardia en el paciente
podemos llevar a una falla cardíaca que se nos pueda descompensar o que un paciente se nos bloquee y pueda hacer una parada cardiorrespiratoria. Si el paciente se encuentra, por ejemplo, en un escenario de cuidado intensivo con infusión de este fármaco, se recomienda controlar el potasio, hacerle niveles séricos de potasio en las rutinas de la unidad para evaluar que no vaya a ser hipercalemia estos pacientes. Contraindicaciones. Si son fármacos que estamos buscando que nos controle más la frecuencia cardíaca, nos baje la presión arterial, entonces no debemos administrarlo en qué tipo de pacientes. Pacientes con bradicardias sinusales, pacientes con bloqueos auriculoventriculares, con pacientes con síndrome del seno enfermo o una falla cardíaca descompensada, pacientes con choque cardíaco como los que se enuncian acá, o que haya una reacción de hipersensibilidad previa conocida al uso de esmolol. Si administramos este fármaco con respecto a las interacciones farmacológicas, podemos encontrar que pueden haber efectos a nivel cardíaco, como la bradicardia, llevarlos también al bloqueo auriculoventricular, disminuir el inotropismo. A nivel neurológico puede producir convulsiones, coma o hacer algún tipo de sintomatología psiquiátrica al paciente, y también puede llevar a broncoespasmo por los receptores sobre los cuales está haciendo su efecto farmacológico. ¿Cómo se debe monitorizar? Esos pacientes deben tener una monitoría continua, permanente, de frecuencia cardíaca, porque de repente está taquicárdico, tenemos que ver la respuesta y cómo se mantiene la frecuencia cardíaca en el paciente, control de tensión arterial media y vigilancia del cardiovisoscopio. También recomiendan hacer un control de TSH si se encuentran con infusiones prolongadas de este medicamento y siempre verificar el sitio de inserción si es periférica. ¿Cuál va a ser la toxicidad del esmolol? Entonces, si usted está administrando esmolol en pacientes que están recibiendo digital, puede aumentar hasta un 20% las concentraciones plasmáticas de digoxina. Y los pacientes que se encuentran con relajación neuromuscular puede prolongar el bloqueo que estamos buscando nosotros. Si el paciente está recibiendo calcio antagonistas, va a disminuir pues, la fuerza de la contracción y se recomienda pues, no administrarlo con vasoconstrictores, porque aquí estamos buscando un efecto vasodilatador y disminuir la frecuencia cardíaca, entonces no deberíamos utilizarlo con fármacos como los vasoconstrictores. Entonces, ese es el papel que podemos explicar con respecto al uso del esmolol. Con respecto al uso del nitroprusiato, es otro potente vasodilatador. Cuando les mostraba la clasificación de venosos, arteriales o arteriovenosos, este es un vasodilatador arteriovenoso de acción rápida y directa. Fue descrito en el año 1849 por el doctor Plafer y sus primeras aplicaciones fueron en el año 1920 y su seguridad y eficacia se demostró en el 1955 y fue aprobado por la FDA en 1974 en este artículo del New England Journal of Medicine. ¿Cuáles van a ser las indicaciones para las cuales está aprobado por la FDA el uso del nitroprusiato? Porque algunos pueden decir, ¿por qué nitroprusiato? ¿Por qué no nitroglicerina? ¿Por qué no esmolol? ¿Por qué no labetalol? Entonces depende del escenario. Recuerden que debemos pararnos en un punto en saber cómo está el paciente, qué tiene el paciente y cuáles son los objetivos en el manejo y la atención de este paciente. Entonces, está aprobado para crisis hipertensivas agudas, también se puede administrar en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada o también para, si usted quiere mantener hipotensiones permisivas durante el transoperatorio y en pacientes que puedan tener un alto riesgo de pérdidas sanguíneas, lo puede utilizar como hipotensión perioperatoria para mantenimiento del paciente. Recomendaciones off-label, ¿qué tenemos? Entonces, podemos utilizarlo si tenemos pacientes con crisis hipertensivas que están en un contexto de pacientes que han presentado eventos cerebrovasculares isquémicos agudos. También nos puede ayudar ¿para qué? Para reducir la poscarga en la regurgitación mitral aguda o en pacientes con aumento del gasto cardíaco en choque cardiogénico, pero que tienen una resistencia vascular sistémica bastante alta. Y otra recomendación sería la reducción de la precarga aguda en pacientes con estenosis valvular aórtica o aplicaciones emergentes. Una es prevenir y tratar el fenómeno del no reflow en los pacientes que han sido llevados a angioplastias percutáneas, y entonces para disminuir este fenómeno, o también lo están recomendando para el tratamiento sintomático de la esquizofrenia. ¿Cuál va a ser su mecanismo de acción? El mecanismo de acción, ¿cómo es? Cuando el fármaco ya lo hemos administrado en el paciente, a nivel del torrente sanguíneo, él va a tener una interacción
con los grupos sulfidrilos que se encuentran en los eritrocitos. ¿Qué pasa con esa reacción? Eso libera óxido nítrico y el óxido nítrico, por una reacción por la enzima proteína G quinasa, hace que haya una vasodilatación tanto venosa como arterial y tiene un efecto equilibrado en ambos vasos sanguíneos. ¿Cuál va a ser su dosis de administración? Entonces, ¿qué se recomienda y cómo debe hacerse? Siempre que se haga una infusión diluida en dextrosa en agua destilada, y se deben utilizar equipos fotosensibles, porque si no, la molécula se puede alterar y no vamos a lograr el efecto que estamos buscando en el paciente. Las dosis siempre deben ser titulables y se recomienda iniciar con dosis de 0,5 microgramos kilo minuto y aumentar de acuerdo a la respuesta que estamos obteniendo con la administración de este fármaco, con dosis máximas de hasta 10 microgramos por kilo minuto durante 10 minutos, y luego tenemos que empezar a descenderlas. Además, es un medicamento que actúa muy rápido, como lo mencionaba previamente, y el tiempo de eliminación son aproximadamente unos 10 minutos. Una vez suspendido el medicamento, tenemos que seguir controlando la tensión arterial en el paciente. A los 10 minutos ya no hay un efecto farmacológico sobre el paciente. Debemos evaluar si la respuesta a nivel de la presión arterial se mantiene estable o nuevamente está presentando cifras tensionales elevadas. Su metabolismo es a través de excreción urinaria y tienen unos metabolitos que pueden producir toxicidad. Efectos adversos. Voy a mencionar los sistemas sobre los cuales puede producir algunos efectos adversos, como el nivel cardiovascular, sistema nervioso central, dermatológico, endocrinológico, a nivel gastrointestinal, hematológico y musculoesquelético. ¿En quién no deberíamos administrarlos? Entonces, ustedes recuerdan que cuando hay pacientes con malformaciones arteriovenosas o coartación de aórtica, ellos pueden presentar una hipertensión compensadora por la condición que están presentando. Entonces, esos pacientes debemos tratar de no llevarlos a episodios de vasodilatación, porque es más perjudicial para el paciente que manteniendo una tensión compensadora. Obviamente, si es un vasodilatador, no debemos administrarlo en pacientes con choques hipovolémicos o pacientes vasoplégicos, y también mencionan que no se debe administrar en pacientes con atrofia óptica hereditaria o neuropatías ópticas o pacientes con hipersensibilidad conocida ya al nitroprusiato. Y una recomendación muy importante, no se debe utilizar en pacientes que están recibiendo inhibidores de la fosfodiesterasa, como el sildenafil o el vardenafil específicamente. ¿Cuáles van a ser las precauciones? Si vamos a utilizarlo para llevar a un paciente a una hipotensión perioperatoria, debemos corregir la hipovolemia. Muchas veces los pacientes, por los ayunos prolongados, por la condición clínica, pueden llegar deshidratados, y si le administramos este medicamento, lo vamos a vasodilatar mucho más y sería mucho más perjudicial para él, porque vamos a disminuir las presiones de perfusión. Entonces, corregir la hipovolemia si queremos llevar hipotensión perioperatoria. Con respecto al uso de pacientes con infarto agudo del miocardio, lo recomendable es nitroprusiato en pacientes con coronarias sanas. ¿Por qué? Porque este medicamento puede producir robo coronario. Entonces, ojo con los pacientes con síndromes coronarios. Cuando hablaba del metabolismo, el nitroprusiato tiene dos metabolitos. Entonces hay que tener mucha precaución en los pacientes con insuficiencia hepática o falla renal, porque los metabolitos, tanto cianuro como tiocianato, pueden producir toxicidad en ese tipo de pacientes. Si lo llegan a utilizar o llegan a administrar en pacientes que se encuentran embarazadas, recuerden que este fármaco atraviesa la barrera placentaria y los metabolitos pueden afectar al feto. Monitoreo. Cada vez que utilicemos vasodilatadores, cada vez que utilicemos vasopresores, siempre tenemos que monitorizar la frecuencia cardíaca, las tensiones arteriales, un cardioviscoscopio y, en el caso del nitroprusiato, siempre unos gases arteriales para evaluar el estado ácido-base. Aquí nuevamente, con respecto a la toxicidad, para recordarles que estos metabolitos pueden ser tóxicos para el paciente y no se recomiendan infusiones mayores a 72 horas, y ojo con los pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Entonces, de los vasodilatadores, estamos en un escenario, en un punto en el que tenemos que arrancar. Entonces ya terminamos de ver los dos vasodilatadores que estaban invitados para el día de hoy, y ahorita vamos a hablar de los vasopresores. Y el protagonista de los vasopresores el día de hoy es la noradrenalina o norepinefrina. ¿Qué son? Son unos fármacos que son el pilar del tratamiento del choque hemodinámico vasodilatador cuando no hemos logrado restaurar la perfusión adecuada después de unas cargas de volumen o reanimación volumétrica y el paciente persiste hipotenso. ¿Qué fármacos tenemos y podemos llegar a utilizar? Entonces, la vasopresina, la terlipresina, dopamina, adrenalina,
fenilefrina, entre otros, pero vamos a hablar específicamente de la noradrenalina o norepinefrina. Entonces, es el fármaco, es el agente farmacológico de primera línea durante la reanimación del choque hipotensivo debido a un tono vascular deprimido, sea la causa que sea un choque séptico, sea hipovolémico, sea hemorrágico. Obviamente, eso es un coadyuvante, no va a reemplazar la reanimación volumétrica en el paciente, pero nos va a ayudar. Entonces, ¿cómo está soportado? En la literatura ustedes pueden encontrar que a nivel de cuidado intensivo, de salas de cirugía, inclusive en emergencias, en las reanimaciones iniciales de los pacientes, deberíamos utilizar siempre norepinefrina. Obviamente, este es el ideal, toca mirar, además del escenario que es el paciente, toca mirar en qué contexto estamos, toca mirar si contamos con el recurso, si hay existencia o qué fármacos tenemos para poder ayudar y atender a este paciente. ¿Y por qué recomiendan que sea la norepinefrina? Entonces volvemos al tema de los receptores. ¿Por qué? Porque la norepinefrina es el que tiene mayor afinidad por los receptores alfa-1. Y recuerden que al estimular los receptores alfa-1 obtenemos más vasoconstricción. ¿Cuáles van a ser las indicaciones? No les voy a describir este flujograma porque es muy grande. ¿Qué les quiero mostrar acá que es lo más importante? Que la norepinefrina es protagonista en muchos escenarios. Entonces, cuando encontramos en un paciente con un choque, tenemos que primero buscar la causa para tratar de resolverla. Debemos soportarnos con cargas de volumen, una reanimación volumétrica. Mira, si el choque en el paciente es porque está hipovolémico, tiene un choque distributivo, un choque cardiogénico, pero vean que la norepinefrina tiene un papel importante para tratar de mantener las presiones de perfusión en los pacientes en los cuales están perdiendo una adecuada perfusión a nivel tisular. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción? Ya lo hemos mencionado en varias oportunidades. Entonces, la norepinefrina es una agonista de los receptores alfa-1 y beta-2, pero principalmente sobre los receptores alfa-1. Estos receptores alfa-1 se encuentran localizados principalmente en el endotelio y al ser estimulados por la norepinefrina va a llevar a que produzca como resultado la vasoconstricción del vaso sanguíneo y esto, en consiguiente, lleva a un aumento de la resistencia vascular periférica. También puede estimular receptores beta-1, beta-2, que van a ayudar a un control de la respuesta inmune del paciente, ejemplo, en pacientes con choques sépticos. ¿Cuál va a ser la vía de administración y las dosis? Idealmente, debe administrarse por un acceso venoso central y utilizarse una vía, sea un catéter de 2 o de 3 vías, una vía exclusiva para este medicamento como vasopresor. Pero me puede preguntar, ¿y a nivel periférico lo puedo administrar? La respuesta es sí inicialmente, mientras termina de reanimar el paciente, mientras lo soporta desde el punto de vista con la norepinefrina y ya haya conseguido un acceso venoso central para administrarlo. Si lo administra periféricamente, la recomendación es que sean miembros superiores, nunca miembros inferiores. También se debe diluir en dextrosa en agua destilada y las dosis son titulables. La dosis inicial depende del estado hemodinámico del paciente, depende de la gravedad en la cual se encuentre, pero recomiendan empezar con dosis bajitas e irlas subiendo dependiendo a la vida media. Es una vida media de 2 minutos. Usted la inicia, espera 2, 3 minutos, no hay respuesta y le va subiendo la dosis lentamente hasta obtener una respuesta adecuada. El tiempo de eliminación, una vez suspendido, en 2 minutos ya vamos a encontrar que el paciente va a encontrarse con las cifras tensionales con las que se encontraba previamente. La excreción va a ser por vía urinaria y con este fármaco vamos a obtener una mayor respuesta, una mayor resistencia vascular periférica y así mejorar las presiones de perfusión. Efectos adversos a nivel cardiovascular. ¿Puede producir hipertensión? Sí, con dosis altas, sostenidas, puede llevar a esto. Por el pequeño efecto que puede tener sobre los receptores beta-2, puede llegar a producir también bradicardia. A nivel del sistema nervioso central puede producir cefalea, puede producir ansiedad. En algunos pacientes pueden referir algo de dificultad respiratoria. Y si lo administramos por vía periférica y esa vena se daña, puede producir extravasación y puede producir necrosis distales. Entonces, se puede empezar periféricamente, pero mientras obtiene un acceso central. Con respecto al monitoreo, lo mismo de todos los fármacos que mencionamos previamente, frecuencia cardíaca, tensión arterial y cardioviscoscopio. Toxicidad, más que tener un metabolito tóxico sobre el paciente, es que con dosis altas, prolongadas, no controladas, puede llevar a cifras tensionales
muy altas y pues nos pasamos a otro escenario. Y signos de isquemia se pueden presentar si se administran por vías periféricas. ¿Qué quiero que se lleven el día de hoy? El objetivo del día de hoy es que se lleven que estos fármacos son opciones, que son herramientas farmacológicas que les puede servir. No los estoy invitando a que reemplacen lo que están utilizando hoy en día con respecto a su experiencia, con respecto a la existencia de lo que cuenten, pero sepa que pueden contar con fármacos que les pueden ayudar a mejorar la estabilidad hemodinámica del paciente en cualquiera de los escenarios. Siempre importante recordar que deben seleccionar el fármaco a utilizar dependiendo del paciente y el escenario al cual se estén enfrentando. Muchas gracias.